y vamos a iniciar la transmisión a Facebook. Un segundito nada más. Vamos a... Un segundo, disculpen la demora. Un segundito. Ahora sí, vamos allá. Vamos a transmitir. Ay, ¿qué estoy haciendo? Espérenme cualquier cosa. ¿Ya la pasaste a América Latina, hermanita? Estoy a punto. Muy Déjame bien. ver. Aquí. Es que tengo que ponerle a dónde lo quiero mandar. Ahora dice página. Vamos a ver. Ahora estoy mandando al libro Durante Verdades Reveladas. Cuando esté funcionando, te aviso. Sí. Ahí viene Alfonso. Bueno, estamos en vivo en la página El libro Durantia Verdades Reveladas. Ahora lo vamos a compartir en la página Urantia América Latina. Un segundito nada más, por favor. Perfecto. Compartir. Listo. Estamos en vivo en la página Urantia América Latina y Urantia, el libro Urantia Verdades Reveladas. Listo, sí, ya. Excelente. Bueno, ahora quiero saludar, darle la bienvenida a Alfonso. Hola Alfonso, bienvenido. A Chuyita, Eh, Chuyita, hola Chuyita, a bienvenida. Frida. Frida, Hola, hola a todos, bendiciones. igualmente, gracias. Bueno, para iniciar, ¿a quién le gustaría hacer una oración, por favor? Alfonso. Muy bien, gracias Alfonso. Cuando gustes. Lo hago yo porque nadie se anima. Buenas tardes a todos. Padre divino y misericordioso, aquí estamos otra vez de nuevo, tratando de entender tu mensaje. Por favor, ayúdanos a entenderlo para que podamos iluminar al resto del mundo. ¿Por qué no? A todo el mundo, sí. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo y que es nuestro Padre y hermano, Creador, Miguel, y a todas las entidades divinas que se puedan encontrar alrededor de nosotros, porque saben que estamos haciendo el mismo trabajo de ellos, a nuestros hermanos, a los medianos, y esperemos encontrar la verdad en todas tus enseñanzas. Amén. Gracias. Amén, Bien, amén. Hermanito amén. Alfonso, está bien la oración, Amén. pero usted siempre dice, nadie se anima, nadie quiere, por eso hablo. No diga eso. Cuando usted hable su oración, ya, pero nunca diga, nadie se anima, por eso yo la voy a hacer. No, no, Pues nunca lo repita tranquilo, ya. no regañes, Víctor, tranquilo. Bueno. Lo digo de broma, Víctor, lo digo de De broma, así soy broma, no yo. lo dijo en bueno, serio. sí, Y Bueno, porque a, una a veces oración que se digo, hace de a veces que digo que los corazón. voy a caer gordo de tanto que hablo. No, Por no, no, eso no, nunca, lo digo nunca, de broma. nunca, nunca. Mira, si no hay buen humor, ya me voy. ¿Ok? No, para no, ¿qué pasó, hermanito? No, no, no. Ah, dile. Bueno, ándele. eh, Vámonos adelante. No le hagas caso, Alfonso. Ah, ah, eh, 10-0. Esa marcó 10-0. hola ¿Ya ves? Ángela, bienvenida. Bueno, hermanos queridos, les voy a compartir mi pantalla y después de que de la lectura, que no es muy larga,
Tengo unos videos para compartirles para que tengamos un panorama del lugar físico donde se desarrolló lo que vamos a leer, ¿sí? Y después conversamos. Así que primero leemos, vemos, son muy cortitos, son 3 videos, solo con la geografía actual, claro, no tenemos la geografía de la época, pero creo que da para hacernos una idea. Bueno, entonces, ay, esperen un segundito. Díganme si lo ven, por favor. Es la Sí, lectura. dice el incomparable Moisés, sí. ¿A quién le gustaría leer, por favor? ¿Yo? Como nadie se anima, lo hago yo. Tan peleador. Bueno, Vas Irma, a leer, José Manuel. ¿quieres leer en serio? Sí, claro. Bueno, Dale, entonces dale. lee Irma primero esta sección. Cuando lleguemos a la sección 4, sigues tú, José Manuel. Entonces, si hay alguien más, creo que hay otra sección más que podemos leer. ¿Alguien más la quiere leer? Bueno, si empezamos con Irma, entonces cualquier cosa avisa. Gracias. Adelante, Irmita, cuando guste. El incomparable Moisés. El comienzo de la evolución de los conceptos y de los ideales hebreos acerca de un creador supremo data de la salida de Egipto de los semitas bajo la dirección de ese gran jefe, instructor y organizador llamado Moisés. Su madre pertenecía a la familia real de Egipto. Su padre era un oficial de enlace semita entre el gobierno y los beduinos cautivos. Moisés poseía así unas cualidades procedentes de unos orígenes raciales superiores. Su linaje estaba tan extremadamente mezclado que es imposible clasificarlo en un grupo racial determinado. Si no hubiera pertenecido a este grupo tipo mixto, nunca hubiera demostrado la variedad de talentos y la adaptabilidad poco comunes que le permitieron dirigir a la horda diversificada que terminó por unirse a los beduinos semitas que huían de Egipto bajo su mando hacia el desierto de Arabia. A pesar de los atractivos de la cultura del reino del Nilo, Moisés escogió compartir la suerte del pueblo de su padre. En la época en que este gran organizador estaba formulando sus planes para la liberación final del pueblo de su padre, los beduinos cautivos apenas tenían una religión digna de este nombre, carecían prácticamente de un verdadero concepto de Dios y no tenían esperanzas en el mundo. Ningún jefe emprendió nunca la reforma y la evaluación de un grupo de seres humanos más desesperados, abatidos, descorazonados e ignorantes. Pero estos esclavos contenían unas posibilidades latentes de desarrollo en sus linajes hereditarios, y Moisés había entrenado a un número suficiente de dirigentes instruidos como parte de los preparativos para que el día de la sublevación y del ataque por la libertad formaran un cuerpo de organizadores eficaces. Estos hombres superiores habían sido empleados como supervisores indígenas de su pueblo y habían recibido cierta educación debido a la influencia de Moisés entre los dirigentes egipcios. Moisés se esforzó por negociar diplomáticamente la libertad de sus compañeros semitas. Él y su hermano hicieron un pacto con el rey de Egipto por el cual se les concedía la autorización de de abandonar pacíficamente el valle del Nilo para dirigirse al desierto de Arabia. Iban a recibir un modesto pago en dinero y mercancías como muestra de su largo servicio en Egipto. Los hebreos, por su parte, hicieron el acuerdo de mantener relaciones amistosas con los faraones y de no formar parte de ninguna alianza contra Egipto. Pero más tarde,
el rey estimó conveniente rechazar este tratado, ofreciendo como razón la excusa de que sus espías habían descubierto que los esclavos beduinos eran desleales. Alegó que buscaban la libertad con la intención de dirigirse al desierto para organizar a los nómadas en contra de Egipto. Pero Moisés no se desanimó, esperó su momento oportuno y en menos de un año, cuando las fuerzas militares egipcias estaban totalmente ocupadas resistiendo los violentos ataques simultáneos de una fuerte ofensiva libia por el sur y de una invasión naval griega por el norte, este intrépido organizador condujo a sus compatriotas fuera de Egipto en una fuga nocturna espectacular. Esta huida hacia la libertad fue planeada cuidadosamente y ejecutada con habilidad, y tuvieron éxito, a pesar de que fueron seguidos de cerca por el faraón y un pequeño grupo de egipcios, los cuales cayeron todos ante las defensas de los fugitivos, dejándoles mucho botín, el cual aumentó debido al saqueo de la multitud de esclavos que avanzaban huyendo hacia su hogar ancestral en el desierto. Gracias, Irmita. José Manuel, ¿quieres continuar? Puesto la proclamación de Yahvé. La evolución y la elevación de la enseñanza de Moisés han influido sobre casi la mitad del mundo y aún continúan influyendo incluso en el siglo XX. Aunque Moisés comprendía la filosofía religiosa egipcia más avanzada, los esclavos beduinos sabían poco de estas enseñanzas, pero nunca habían olvidado por completo al Dios del monte Horeb, a quien sus antepasados habían llamado Yahvé. Moisés había oído hablar de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, tanto por su padre como por su madre, y esta creencia religiosa común explica la unión insólita entre una mujer de sangre real y un hombre de una raza cautiva. El suegro de Moisés era un kenita, adorador del Elión, pero los padres del emancipador creían en el Shaddai. Moisés fue educado pues como un shadaísta, pero debido a la influencia de su suegro, se convirtió en un elionista. Y cuando los hebreos acamparon cerca del monte Sinaí, después de la huida de Egipto, había formulado un nuevo concepto ampliado de la deidad, derivado de todas sus creencias anteriores, que decidió sabiamente proclamar a su pueblo como un concepto más desarrollado de Yahvé, su antiguo dios tribal. Moisés se había esforzado por enseñar a estos beduinos la idea del Elión, pero antes de dejar Egipto se había convencido de que nunca comprenderían plenamente esta doctrina. Por esta razón, optó deliberadamente por el compromiso de adoptar a su dios tribal del desierto como él solo y único dios de sus seguidores. Moisés no enseñó específicamente que otros pueblos y naciones no pudieran tener otros dioses, pero mantuvo resueltamente, especialmente para los hebreos, que Yahvé estaba por encima de todos, pero siempre se sintió atormentado por la difícil situación de tener que presentar a aquellos esclavos ignorantes su idea nueva y superior de la deidad bajo la apariencia de la antigua denominación de Yahvé, el cual siempre había estado simbolizado por el becerro de oro de las tribus beduinas. El hecho de que Yahvé fuera el Dios de los hebreos que huían explica por qué permanecieron tanto tiempo delante de la montaña sagrada del Sinaí y por qué recibieron allí los 10 mandamientos que Moisés promulgó en nombre de Yahvé, el Dios del Horeb. Durante esta prolongada estancia delante del Sinaí, los ceremoniales religiosos del culto hebreo recién nacido fueron perfeccionados aún más. No parece que Moisés hubiera logrado nunca establecer su culto ceremonial un tanto avanzado, ni mantener intactos a sus seguidores durante un cuarto de siglo, si no hubiera sido por la violenta erupción del Horeb durante la tercera semana de su estancia de adoración en la base del monte. La montaña de Yahvé se consumía en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña temblaba enormemente. En vista de este cataclismo, no es de sorprender que Moisés pudiera inculcar a sus hermanos la enseñanza de que su Dios era poderoso, terrible,
un fuego devorador, temible y todopoderoso. Moisés proclamó que Yahvé era el Señor Dios de Israel, que había escogido a los hebreos como su pueblo elegido. Estaba construyendo una nueva nación y nacionalizó sabiamente sus enseñanzas religiosas, diciendo a sus seguidores que Yahvé era muy estricto y exigente, un Dios celoso, pero a pesar de todo intentó ampliar su concepto de la divinidad cuando les enseñó que Yahvé era el Dios de los espíritus de todo el género humano. Y cuando dijo, el Dios eterno es tu refugio, y por debajo de ti están los brazos eternos. Moisés enseñó que Yahvé era un Dios que mantenía su alianza, que no os abandonará, ni os destruirá, ni olvidará la alianza de vuestros padres, porque el Señor os ama y no olvidará el juramento que hizo a vuestros padres. Moisés hizo un esfuerzo heroico por elevar a Yahvé a la dignidad de una deidad suprema, cuando lo presentó como el Dios de la verdad, sin iniquidad, justo y equitativo en toda su conducta. Y sin embargo, a pesar de esta enseñanza elevada, la comprensión limitada de sus seguidores hizo necesario que hablara de Dios a imagen y semejanza del hombre, como si estuviera sujeto a ataques de ira, cólera y severidad, e incluso que era vengativo y fácilmente influenciable por la conducta del hombre. Gracias a las enseñanzas de Moisés, Yahvé, este Dios tribal de la naturaleza, se convirtió en el Señor Dios de Israel, que siguió a los hebreos en el desierto e incluso en el exilio, donde pronto fue concebido como el Dios de todos los pueblos. La cautividad, posterior que esclavizó a los judíos en Babilonia liberó finalmente el concepto evolutivo de Yahvé hasta asumir el papel monoteísta de Dios de todas las naciones. La característica más singular y asombrosa de la historia religiosa de los hebreos es esta evolución continua del concepto de la deidad, que empezó con el Dios primitivo del monte Oreb, avanzó gracias a las enseñanzas de sus dirigentes espirituales sucesivos y llegó hasta el alto grado de desarrollo descrito en la doctrina de los dos Isaías sobre la deidad, los cuales proclamaron el magnífico concepto del Padre Creador, amante y misericordioso. Gracias, José Manuel. Leo la que sigue. Sí, por favor, eso te iba a decir. Gracias. Este es el último tramito que leemos. Las Adelante. enseñanzas de Moisés. Moisés era una mezcla extraordinaria de jefe militar, organizador social y educador religioso. Fue el instructor y el jefe individual más importante del mundo entre la época de Maquiventa y la de Jesús. Moisés intentó introducir muchas reformas en Israel, de las que no queda ningún registro escrito. En el espacio de una sola vida humana, sacó de la esclavitud y de un vagabundeo incivilizado a la horda políglota de los llamados hebreos y sentó las bases para el nacimiento posterior de una nación y la perpetuación de una raza. Existen muy pocos datos sobre la gran obra de Moisés, porque los hebreos no tenían un lenguaje escrito en la época del Éxodo. Los relatos de los tiempos y de las actividades de Moisés tuvieron su origen en las tradiciones que existían más de 1000 años después de la muerte de este gran dirigente. Una gran parte de los progresos que Moisés aportó por encima de la religión de los egipcios y de las tribus levantinas circundantes se debieron a las tradiciones kenitas de la época de Melquisedec. Sin la enseñanza de Maquiventa a Abraham y a sus contemporáneos, los hebreos hubieran salido de Egipto en una ignorancia desesperante. Moisés y su suegro Yetro reunieron los restos de las tradiciones de los tiempos de Melquisedec, y estas enseñanzas, unidas a la erudición de los egipcios, guiaron a Moisés en la creación de la religión y el ritual más perfeccionados de los israelitas. Moisés era un organizador. Seleccionó lo mejor que poseían la religión y las costumbres de Egipto y Palestina. Asoció estas prácticas con las tradiciones de las enseñanzas de Melquisedec y organizó el sistema ceremonial de adoración hebreo. Moisés creía en la providencia, estaba totalmente contaminado por las doctrinas egipcias sobre el control sobrenatural del Nilo
y de los otros elementos de la naturaleza. Tenía una gran visión de Dios, pero era totalmente sincero cuando enseñó a los hebreos que si obedecían a Dios, os amará, os bendecirá y os multiplicará. Multiplicará el fruto de vuestro vientre y el fruto de vuestra tierra, el trigo, el vino, el aceite y vuestros rebaños. Vuestra prosperidad será superior a la de todos los pueblos, y el Señor, vuestro Dios, apartará de vosotros toda enfermedad y no os impondrá ninguna de las plagas malignas de Egipto. Moisés dijo incluso, recordad al Señor vuestro Dios, porque Él es el que os da el poder de conseguir las riquezas. Prestaréis a muchas naciones, pero no pediréis prestado. Reinaréis sobre muchas naciones, pero ellas no reinarán sobre vosotros. Pero era realmente lastimoso observar a Moisés, este gran pensador, intentando adaptar su concepto sublime de el Elyon, el Altísimo, a la comprensión de los hebreos ignorantes y analfabetos. A sus dirigentes reunidos les decía con estruendo: el Señor vuestro Dios es un Dios único, no hay ninguno aparte de él. Mientras que a la multitud variopinta le preguntaba: ¿quién es igual a vuestro Dios entre todos los dioses? Moisés alzó de una manera valiente y con un éxito parcial en contra de los fetiches y la idolatría, declarando: no visteis ninguna imagen el día que vuestro Dios os habló en el Horeb, en medio del fuego. También prohibió la realización de imágenes de todo tipo. Moisés temía proclamar la misericordia de Yahvé y prefirió atemorizar a su pueblo con el miedo a la justicia de Dios, diciendo: el Señor vuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, un gran Dios, un Dios todopoderoso y terrible, que no tiene consideración de los hombres. Además, intentó controlar a los clanes turbulentos cuando afirmó que vuestro Dios mata cuando le desobedecéis, cura y da vida cuando le obedecéis. Pero Moisés enseñó a estas tribus que solo se convertirían en el pueblo elegido de Dios a condición de que guardaran todos sus mandamientos y obedecieran todos sus decretos. Durante estos primeros tiempos, a los hebreos se les enseñó todo poco acerca de la misericordia de Dios. Se enteraron de que Dios era el Todopoderoso. El Señor es un guerrero, el Dios de las batallas, con un poder glorioso que hace pedazos a sus enemigos. El Señor vuestro Dios camina en medio del campamento para liberaros. Los israelitas pensaban que su Dios era alguien que les amaba, pero que también había endurecido el corazón del faraón y maldecido a sus enemigos. Aunque Moisés presentó a los hijos de Israel un vislumbre fugaz de una deidad universal y benéfica, su concepto cotidiano de Yahvé solo era, en general, el de un Dios un poco mejor que los dioses tribales de los pueblos circundantes. Su concepto de Dios era primitivo, burdo y antropomórfico. Cuando Moisés falleció, estas tribus beduinas volvieron rápidamente a las ideas semibárbaras de sus antiguos, que Moisés presentaba de vez en cuando a sus dirigentes. Fue pronto perdida de vista, mientras que la mayoría de la gente volvió a la adoración de sus becerros de oro fetiches, el símbolo de Yahvé para los posteriores palestinos. Cuando Moisés entregó el mando de los hebreos a Josué, ya había reunido a miles de descendientes colaterales de Abraham, Nahor, Lot y otras tribus emparentadas, y los había fustigado a convertirse en una nación de guerreros pastoriles, capaces de sustentarse y de reglamentarse parcialmente. Gracias, hermanita. Vamos a ¿Y cómo detener. más les podías tú enseñar, verdad? Ujú. Si eran un pueblo de ignorantes. Pórtense bien o les pega. Quiero saludar a Arturo, Miguel Soto, Gerardo, Ángela, ya te había saludado, pero te saludo de nuevo. María Oliveira, boa tarde, María. María. Bem-vinda, María.
Héctor, Obrigado, ya boa te había tarde. saludado. Miguel Rojas, Miguel Rojas, A ya mí lo había también. saludado. Saludamos de a nuevo. Juan Hola Manuel Gerardo, Díaz. Omar. Juan Manuel, Hola, Janet. bienvenido Juan Manuel. María. A ti ya te habían saludado, Omar. Es que me gusta que me salude Janet. Bueno, creo que Arturo, qué bueno que viniste. Les voy a compartir los videos que les dije. Déjenme seleccionarlo un momentito. Son 3 videitos. Vamos a ver el fuego del volcán. No, creo que no. No. El fuego no. Pero solamente son 3 minutitos de uno. Ahora lo voy a compartir. Déjenme ver. Angelita está aquí también. Déjenme ver. Están hablando en inglés, pero no importa lo que digan, es solo para ver el paisaje, para que tengamos una idea de cómo era esa zona. Bueno, como es hoy. No sé si ha cambiado mucho, pero déjenme ver dónde está. Don't worry and be happy. Bueno, No importa que se hundieron 3 islas y todo, y el mar subió 2 metros. les voy a compartir el sonido solo para que lo puedan escuchar los que entienden inglés. Y vamos acá. Un momentito, disculpen. Por esos pasillos anduvieron los acústicos. Ahora les comparto los otros 2 videos. Un segundito. Acá. Bellas imágenes. ¿Ese es Sí. el Sinaí? Ese es el Sinaí. Ahora vamos con Está este. muy desértico. Exactamente. Y por eso es lo que les quería mostrar. Y vamos a ver aquí. Un segundito.
Y ahora vamos con el último, que también es muy cortito. Un segundo. Un segundo. Sí, ¿verdad? Aquí. Okay, here we are in this ravine. You see the mountains way up there. We just climb down. We slowly pan down. And there's lush, not lush, but there's plants growing, and there's a pond, a pool of water. We know more water has come down here. You see sandbars. Look at all this greenery down this ravine. This is the old creek, and you know, the Bible says Mount Sinai had a creek coming down the side of it that they saw. So this is definitely another piece of evidence. My boss. No hay vida ahí. Un segundo. Disculpen, un segundito. Se había quedado hablando el otro video y no podía oírlos. Bueno, ¿por qué les mostré esto? Porque para que tengamos una idea, creo que no ha cambiado mucho, tengo entendido. Ahí mencionaron en el último video que en la Biblia dice que había un río, un arroyuelo que bajaba Sí, del monte Sinaí. Entonces, sí. agua había. Pero ¿de qué vivieron durante 40 años estos beduinos, esta población que Moisés sacó de Egipto? Obviamente, nos acaba de leer Irma y lo que nos acaba de leer José Manuel, nos dicen que prepararon cuidadosamente la salida de Egipto. Entonces, en esa preparación tienen que haber previsto el agua, la comida, animales, etcétera, ¿no? Entonces, Sí llevaban animales según la historia bíblica. seguro, exacto. Entonces, yo quería mostrarles para que vieran de dónde, suponte que seguramente sí salieron con comida y agua, pero no va a durar 40 años, ni la comida ni el agua, obviamente. Y los animales tendrían que reproducirse, necesitaban alimento, necesitaban pasto, vegetales, necesitaban la gente comer, y no solo carne, también vegetales. O sea que tiene que haber existido agua en la zona donde estaban, necesariamente, aunque fuera desértica, tiene que haber habido una fuente de agua, porque sin eso no pueden cultivar, no pueden tener animales, no hay comida. Entonces pienso yo, se me ocurre, que tal vez en la época no era tan desértico como ahora, posiblemente, no sé. Pero Moisés llevaba su callado. Sí, ese es el cuento. Bueno, Víctor, Sí, adelante, es por un favor. cuento Sí. para que creamos que de ahí salía, porque entonces Por ahí, por ahí hay el un, lugar era así como vemos de hostil y de, pues sí, tan malo para la gente. Yo no podría caminar por ahí, me caigo con tantas piedras. Claro. por ahí Bueno, había un video, una imagen de una piedra partida en dos. sí, Y pero esos son supuestamente esa fue cuentos, la... eso no es Sí, yo sé que cierto. son cuentos, yo sé que son cuentos, solo lo digo Sí, yo vi como también eso, no a lo la mostré historia, porque sí. Pero Suena sí absurdo. creo que el clima y el monte era diferente hace 2000 años, sí lo debe creo, ser, pienso que sí, tendría que haber sido. porque sí había lluvias y todo. Se supone que después hubo algo que pasó en la naturaleza y todo se, se hizo más de cerca. Bueno, Víctor, adelante, Sí, por favor. gracias, gracias. Principiando, hermanita, muchas gracias por esas imágenes, porque al verlas ahí nos trasladamos con nuestra imaginación ahí. Que sean igual o hay, como dijo usted, había agua, había verde, no, bueno, pero hermosas, hermosas imágenes. Ahora, mire, este, eh, cuando dice de la huida de Moisés con la gente, que, entonces se lo digo porque en mis 30 años que tengo de conocimiento de la Torá,
y del Tanaj, yo sigo haciendo comparaciones con el libro azul para, para hacer la diferencia. Entonces, en la Torá, en el Tanaj, yo tengo aprendido por hace muchos años que Moisés les mandó al pueblo que fueran a exigirle al pueblo egipcio que les entregaran oro y todo, y si no querían que se lo arrebataran, así está escrito. Pero aquí es diferente. Bueno, entonces, ahora, cuando el suegro, Jetro, le habla, es cuando ya, así como está escrito acá en la Torah, cuando ya eso fue antes, cuando él huyó, que supuestamente que mató a un egipcio, lo mató y por eso huyó de Egipto al desierto. Allá fue donde conoció a su esposa. Eran, eran supuestamente 7 hermanas o 6. No, eso es cuento. Esa no es la historia real. Correcto, yo por eso le estoy explicando, hermanita. Eso está escrito aquí en la Torá, en el Tanaj. Entonces mi comparación es con el libro azul. Pues eso es lo que yo me expliqué desde un principio. Entonces, esa es otra. Ahora, el botín, bueno, el botín ya lo dije. Ahora, su suegro también. Ahora, Moisés, así como lo enseña ya el libro azul, ya tenía el conocimiento de el Elión, porque su mamá era de la cepa egipcia y su papá era de la raza cautiva, su papá, completamente al revés de como lo enseña la Torá. En la Torá enseña que la mamá era hebrea, y que Moisés, que se estaba bañando y que luego vio un canastito que venía un niño y que la mamá, cuentos de los escritores, de los escribas. Bueno, yo le creo al libro azul, por eso hago comparación y sigo haciéndola, página por página. Bueno, ok. Entonces, la mamá no era hebrea, el papá tampoco, porque el papá era de la raza cautiva de la gente que ya venía desde antes, de la gente que se reunió, que tampoco eran de los hijos de Abraham, no, tampoco. Bueno, entonces, ok, entonces aquí, mire, dice el gran pensador, cuando Moisés, aquí en el libro, esto que acaba de leer, que el gran pensador, porque él era una persona muy inteligente, muy respetada allí en Egipto. Entonces, el gran pensador, él tuvo que, no pudo él enseñarles, o sí se les enseñó, pero no aceptaron la gente, que el verdadero Dios era el Elión, que Melquisedec ya había venido a enseñar a la humanidad, a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, a los egipcios. Por eso él ya tenía el conocimiento del león por parte de su papá y su mamá, pero el pueblo no lo aceptó. Entonces, ¿qué sucedió? Que tuvo que hacer su inteligencia, que el pueblo de Yahvé, pues hacerle saber que era, pues él era, pero les estaba hablando simbólicamente del verdadero Padre. Esa fue la inteligencia, las cosas que hizo Moisés tan inmensas con el pueblo. Ahora, cuando Melquisedec se fue, pues también eso fue antes, cuando ya se cumplieron los 94 años, que ya no podía estar en la tierra, porque su cuerpo se iba pues, a desintegrar, por decirlo. ¿Verdad? Tuvo que irse. Fue cuando el pueblo atrás, antes de Moisés, regresaron a lo que ya tenían de años de conocimiento de otros dioses y pues hasta ahí me quedo porque aquí tengo larga, pero si no, no quiero enfadar ni quiero confundir. Gracias.
Gracias, Víctor. Adelante, José Manuel, por favor. Hola a todos. Nuevamente, esta información para mí es oro molido. Eh, por lo general en la Biblia, como dijo Víctor, nos enseñan que el escritor de los 4 primeros libros, creo, es Moisés, se los atribuyen a él. Y es una historia plagada de mucha fantasía, la verdad. Si la gente que nos está viendo o alguna vez nos escucha, no es por atacar, no se ofendan, simple y sencillamente es información, sí, que tiene el libro. Viene de unos seres divinos o reveladores, como los quieran llamar, y que tienen ese conocimiento de lo que fue realmente. Quisiera que me aclarara una duda. ¿Qué es semita, Jenny? ¿Me puedes decir? Estás en el mudo. Te voy a dar la definición de Google. En el contexto lingüístico y etnográfico, semita se refiere a los pueblos que hablan lenguas semíticas, una familia de lenguas originarias del Medio Oriente y África del Norte, como el árabe, hebreo, arameo, entre otros. Originalmente el término se refería a los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé según la tradición bíblica. Ahora vamos a ver qué es Oh, lo que le dice el libro Durante, a ver qué encontramos. Semita. La raza semita. La raza semita más antigua incluía también a los babilonios, los fenicios y a los enemigos más recientes de Roma, los cartagineses. A ver, semita. Déjame ver qué más hay, semitas. Era un culto también, ¿no? Creo que es un pueblo. Los semitas son un pueblo, o sea, los beduinos Un semitas. pueblo que tenía su culto propio. Puede ser, pero déjame entonces, ver si... digámoslo así, también ¿Sí? Moisés se enfrentó con ese problema con el que se enfrentó Adán y Eva, de que las personas no entendían el concepto del único Dios y tuvo que valerse de un volcán para hacerles entender que había un solo Dios, solamente que este era celoso, iracundo, el clásico que tenía la lupa en la mano y te castigaba como a la hormiguita si se te ocurría pensar mal. Exacto. Entonces, esto es oro molido para toda la humanidad. Si nos diéramos cuenta todos, ¿cuál es la verdadera historia de Israel? Que no es el pueblo elegido en realidad. Bueno, elegido es para dar a conocer la idea de un solo Dios, pero no como ellos se lo imaginan que van a reinar sobre toda la humanidad. Cosa que les está pasando a los testigos de Jehová, que se creen el pueblo elegido y que creen que van a gobernar sobre toda la humanidad. Siguen cayendo en el mismo error. Seguimos, no aprendemos, pero bueno, Exacto. solamente quería hacer ese comentario y muchas gracias. Muy bonitos videos, Jenny. Gracias, José Manuel. Como vimos en el texto que nos leyó Irma y que nos leíste tú, José Manuel, Moisés fue en realidad el verdadero creador del concepto de Yahvé como Dios. Él es el origen, o sea que Yahvé ya existía, era una deidad tribal basada en algo que había sucedido con el monte Oreb, no sé, no me acuerdo, pero fue Moisés el creador, el originador del concepto de Yahvé con reacciones humanas, tendencias humanas. Ahí empezó. Bueno, Alfonso, adelante, por favor. Yo tengo una idea muy diferente a las semitas. Es un pan que se vende allá en Monterrey, rumbo a San Vía de Santiago. Bien sabroso, viene con nueces. Y así le llaman semitas. Sí, así le llaman semitas. Es un pan que venden en las panaderías de allá en Monterrey. Me Que pasa vienen la con nueces, bien receta para sabroso. hacerlo. Muy No, bien sabroso. deliciosa, Bueno, Aquí muy también los deliciosas. venden aquí en Estados Unidos, en las panaderías venden semitas. Pero Alguna Y de- eso es lo distorsión en la que yo historia. no sé por qué le dicen así, ¿verdad? Pero yo no, creo que a lo mejor bueno, la semilla nace del puro trigo.
Bueno, vamos a Ok, pasar la palabra ok, a Irma. no, Adelante, Irma. pero no, Perdón. todavía no acabo. Perdón, Es perdón, que perdón. tenía una pregunta, que es la pregunta que sí quería hacer. Sí. Es que hay señales de que ahí hubo un volcán, que si ahí hubo cenizas o que hubo erupciones y todo eso. ¿Han encontrado esos rastros de que Vamos. hubo un volcán ahí? Sí, creo que sí. Sí, es lo que tenía yo esa duda de que se ve que si hubo erupción, si hay cenizas, hay rocas solidificadas, así. Quería saber si eso se encontraron también. Gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, Irma. No te digo porque te lo va a decir Adrián. Bueno, Adelante, Irma. yo pienso que el monte Sinaí no está en lo que es el desierto de Egipto. O sea, ellos salieron por el centro. En Egipto hay agua subterránea. Por eso no es extraño que la Biblia dice que Moisés golpeaba con su callado y salía el agua. Él decía, aquí hay agua, y ahí encontraban el agua, porque no sé si este callado era una vara de esas saorí, y y él sentía el impulso del agua. También sí creo que lo que es ilógico es que el pueblo salió con oro y plata y tesoros. Sí, tenían que cargar hijos y animales y comida y alforjas de agua y grano. Entonces, eso es todo muy extraño. No cargaron trastes. Si acaso llevarían dos, tres cacharros por familia para poder preparar cosas. Si no mal recuerdo, en un estudio que hice hace tiempo para hablar de lo que comía Jesús, ellos, la gente de la tierra, porque así les llamaban, preparaban sus alimentos sobre las rocas grandes que estaban tan calientes que era posible cocinar los alimentos sobre de ellas. Este, también este maná del que habla la Biblia puede ser flores o algo, algún fruto de la vegetación que sí existía en el desierto. En el monte está muy escarpado y están o sea, yo creo que bordean el área por donde entró Moisés con el pueblo a la llamada tierra prometida. Eh, Mostrar una fuente no puedo, pero sí les aseguro que he leído acerca de esto porque, eh, pues para las presentaciones que a veces hacemos, hay que informarse sobre cómo anduvieron en el desierto, acerca de esta supuesta nube y todo. Tengo entendido que en el- o sea, en aquella época todavía llovía y no era difícil que ellos colectaran agua también. El agua de lluvias de Biblia hasta ahora. Bueno, solo quería comentar eso. Gracias. Gracias, Irmita. Adelante, Adrián, por favor. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Eh, no, sí, para a ver si responder algunas cositas que surgieron. Lo de semitas, o sea, no es que los semitas no eran un pueblo, eran varios pueblos. O sea, semitas es el conjunto, o sea, es la denominación que se hace en conjunto a varios pueblos. Esos pueblos incluían a los cananeos, a los fenicios, a los acadios, a muchos. O sea, y abarcaba un ámbito geográfico muy extenso. O sea, todo lo que era el Levante, o sea, todo lo El que estaba Levante, sí. todo lo que estaba hacia el este de Egipto, digamos. Tanto en el norte como en el sur. O sea, noreste y sureste de Egipto. Todos esos pueblos que eran un montón, que no vale la pena nombrarlos ahora, pero
Vieron que inclusive en la Biblia aparecen muchos nombres de pueblos que terminan en eo, ¿no? Amorreos, Jebuseos, o sea, aparecen montones. Bueno, todos estos eos eran efectivamente pueblos semitas, que estaban en toda esa zona del desierto y de la península arábiga hacia el sur y el Levante hacia el norte. O sea que los semitas eran todo un conjunto de pueblos y no solo un pueblo, y no solo uno solo, ¿no? En cuanto al Sinaí, sigue al día de hoy habiendo un montón de debate, ¿no? Si verdaderamente lo que hoy se conoce como la cadena del Sinaí es el Sinaí bíblico o no lo es, si el Horeb efectivamente estaba en el Sinaí o no estaba en el Sinaí, y también cuál era o dónde estaba específicamente, tanto el Horeb como el Sinaí. O sea, actualmente todo lo que se conoce hoy como Sinaí es una zona que no tiene actividad volcánica al día de hoy. El tema es que la tenía en la época del Éxodo. Bueno, primero y principal hay que ver cuándo fijamos la época del Éxodo. Si la época del Éxodo suele ser alrededor de 1300, 1200 o 1100 antes de Cristo, la verdad que no se sabe si había actividad volcánica en esa zona. Lo que sí hay en la zona del actual Sinaí, e inclusive lo vimos en el video se ve en un momento en las cimas rocas negras. Estas rocas negras pueden ser o basalto o obsidiana, y el basalto y la obsidiana son material volcánico. Entonces, muy probablemente en algún momento lo que se conoce actualmente como península del Sinaí, como la cadena de la península del Sinaí, pudo haber tenido actividad volcánica. Si coincidió o no con la época del Éxodo, solo Dios lo sabe. También hay otra teoría que dice que lo que la revelación llama Monte Horeb, lo que la Biblia llama Monte Sinaí, es otra cadena montañosa que se llama en árabe Jala no sé cuánto, no me acuerdo ahora, pero que está un tanto más al norte, que no está en lo que hoy sería Egipto, o sea, la península del Sinaí, sino que está un tanto más al norte y es lo que hoy sería Arabia Saudita. Esa cadena montañosa, perdón, esa cadena montañosa sí tiene un registro volcánico más documentado, inclusive hasta actual, a la actualidad tiene como un grado 2 de actividad volcánica, que quiere decir que cada tanto se puede despertar, y presumiblemente en la época en que se pudo haber producido el éxodo, en esos años, en 1200, 1300 a.C., seguramente tenía actividad volcánica y profusa. Entonces muchos estudiosos piensan que esta cadena montañosa que está un poco más al norte del Sinaí actual o de lo reconocido hoy como el Monte Sinaí, podría haber sido la cadena montañosa donde se asentaron todos los beduinos semitas que teóricamente salieron de Egipto y se trasladaron a esa zona. Así que bueno, ese es el debate actual que existe con respecto a la actividad volcánica en la zona del Sinaí, y si inclusive la zona que hoy se reconoce como Sinaí es o no el Sinaí bíblico, ¿no? Así que bueno, por ahora esas aclaraciones. Gracias. Gracias, Adrián. Antes de pasarles la palabra a Víctor, Jordi, Alfonso y Omar, permítanme mostrarles algo que es en respuesta a lo que dice acá José Manuel. Dice, nada más pensar tantito, eso de que abrieron el mar y ellos pasaron y los egipcios se ahogaron. Nada más la distancia para cruzarlo y a pie con niños y bestias, imagínense. Bueno, les voy a mostrar un mapa antiguo, un mapa de la época de cómo era la zona en la época de Moisés. La capital de Cairo era donde dice Memphis, la capital de Egipto. O sea que observen, no existía el canal de Suez que une el mar Mediterráneo con el Golfo de Suez, ¿sí? El Mar Rojo. Entonces, cuando Jesús, María, cuando los padres de Jesús los llevaron a Alejandría, que está acá de este lado, ellos fueron a pie, ¿sí? O sea que todo esto se podía cruzar a pie. Cuando salieron los Moisés y la horda de beduinos, salieron,
posiblemente de la zona cercana a Memphis, más o menos, pero tienen todo este espacio de tierra por lo que pasar. No tenía ningún sentido la historia absurda del cuento de que se abrió el mar para que pasara. ¿Para qué? Si tenían toda esta extensión de tierra por la que perfectamente, y de hecho pasaron por esta extensión de tierra. Y aquí dice Sinaí, no sabemos, como muy bien lo acaba de decir Adrián, no sabemos exactamente, se supone, pero no hay seguridad. Entonces, perfectamente pasaron por tierra y el libro de Urantia no menciona para nada que hayan pasado por agua, ni que, por supuesto, es evidente que no existía. Ahora, les voy a mostrar otra cosa que es, no sé si ustedes pueden ver lo que cambié. No, No, ahora voy a sí. detener el compartir entonces y voy a compartir de nuevo y van a ver cómo está hoy la zona. Aquí está. Entonces, existe ahora el canal de Suez que une el Golfo de Suez con el mar Mediterráneo, pero en aquel tiempo no existía. Entonces, se podía pasar perfectamente por tierra. Y ese es como se ve actualmente. ¿Dónde estaría? ¿Puedo decirte algo, Ginny, de eso? Claro, adelante, por favor. Viste, en el primer mapita ese que pusiste, en el primero, Sí. sobre el Mar Rojo, hay un lago. Sí, hay Ah, un lago, exactamente. Espérame que... bueno, en realidad, aparentemente en la época del Éxodo, no había uno, sino muchos lagos. Y Ajá. era toda una zona como si fuera un delta, como si Ujú. fuera un delta pantanoso de lagos de muy baja profundidad. Entonces, inclusive necesariamente no era indispensable que hubiese tierra para cruzar. O sea, por ese delta de esos lagos, tranquilamente se podía cruzar caminando de un lado al otro. O sea, eran como pequeños laguitos o pequeños islotes sin Ujú. profundidad, de zonas un poco pantanosas, que se podían cruzar tranquilamente caminando también. Ujú. Entonces, ya sea o por alguna franja de tierra que hubiese habido, como muestra ese mapa, o a Ujú. través de ese delta o de esos lagos, no había ningún problema en cruzar, digamos, hacia el lado de la península del Sinaí. Claro. Entonces, difícilmente había necesidad de cruzar por el mar, que como bien dijiste vos, inclusive el Mar Rojo no tenía la misma toponimia que tiene actualmente, ¿no? O sea, hay Claro. que ver si llegaba más al norte, si llegaba inclusive hasta más al sur. O sea, quizás ni siquiera estaba a la misma altura de la Estaba. franja por donde ellos cruzaron si efectivamente salieron de Memphis. Muy probablemente el Mar Rojo empezaba mucho más al sur en esa época. Claro. Entonces, si ellos salieron derecho, o sea, derecho hacia la península, o inclusive se me ocurre, no se me ocurre a mí, inclusive dicen los estudiosos, que pudieron haber salido más hacia el norte, hacia donde estaba este delta. Entonces, pero nunca más hacia el sur. Y muy probablemente el Mar Rojo en realidad en esa época estaba en realidad más al sur. Seguramente. Entonces, si salieron en línea prácticamente recta, muy probablemente pasaron por alguna franja de tierra que había en ese momento. Si salieron en una línea un poco más hacia el norte, probablemente cruzaron por este delta de lagunas y pantanos, que tampoco requería de ninguna operación sobrenatural para cruzarlo, sino que inclusive tengan en cuenta que las caravanas y los beduinos de ahí cruzarían por esa zona de pantanos y de lagos continuamente de un lado hacia el otro. Entonces, creo que cualquiera de las dos hipótesis está muy alejada del tema del cruce del Mar Rojo, ¿no? Exacto. Correcto, hermano. Y el tule era el verde que ahí crecía, el tule. O sea, es una planta verde que crece en los pantanos y era lo que ahí crecía. Es correcto, hermano. Bien. ¿Algo más querías decir, Víctor? Sí, sí, claro que sí. Adelante. Bueno, mire, eh, cuando, cuando se habla del maná, bueno, yo vuelvo otra vez a la Torah, vuelvo al Tanaj. Cuando se habla del maná es cuando el pueblo, bueno, supuestamente renegó contra Moisés y luego contra Jehová, digo, contra Yahvé, que
que ¿por qué? Pues tenían hambre. Y bueno, pues ya Moisés va y le dice a Yahvé que pues el pueblo está renegando y Yahvé se molesta y les manda el maná que cae del cielo, que dice el Tanaj que era como una especie de, así como algodoncito que caía del cielo. Así, bueno, esa fue la primera. Pero luego después ya se fastidiaron del maná y dice la Torah que no, pues ya tanto maná, ya estamos hastiados, queremos carnita. Ah, bueno, entonces les mandó las codornices, ¿verdad? Que dice Moisés, ok, pongan sus redes, y luego que se vino una nubes de codornices y se atoraron ahí en las redes y comieron carne 30 días, que llegó un momento que les vomitaban por la boca, por el recto y se hastiaron porque renegaron contra Yahvé. Bueno, ahora, el maestro de Galilea les dijo al Sanedrín, dice, el maná que bajó del cielo, comieron, pero siguieron tuviendo hambre. Pero el maná que yo les vengo a ofrecer es eterno, o sea, es eterno. Entonces, eh, el maestro se dirigió a esas escrituras. Entonces, lo que yo todavía no llego yo a la libro azul es que habla del maná, pero el maestro sí se los dijo. El maestro fue declaración de él. El maná que el pueblo antiguo comió, lo comió, pero volvió a tener hambre. Pero el maná que traigo del cielo, lo comerán y jamás tendrán hambre. Hasta ahí llego, porque tengo mucho, pero hasta ahí llego. Gracias, Víctor. Adelante, Jordi, por favor. Sí, yo según tengo entendido, en la zona aquella, en aquella época, todas las cumbres estaban nevadas. Incluso en el pleno mes de agosto no se deshacían las nieves. O sea, por lo tanto, había agua en abundancia. Y en el libro ya te pone que había un río. Por lo tanto, para que haya un río tiene que haber nieve. Y seguramente la vegetación era verde. Tendría que haber mucha vegetación verde y ellos llevaban animales. Por lo tanto, no les faltaba la comida. No les faltaba la comida. Aparte de esto, también cuando Jesús y María y el niño Jesús salieron de Belén, que fueron hacia Egipto, que llegaron a Alejandría, cruzaron perfectamente. O sea, no tuvieron que embarcar ni nada. Cruzaron bien. O sea, fueron andando y con un burro, creo. O sea, no tuvieron ningún problema. Otra cuestión que había pensado yo es que no se habla de nada de la famosa arca. En el libro no dice nada del arca. Yo supongo que harían Lo del arca está las en el libro. tablas, los 10 mandamientos que hizo Moisés, las lo tablas. tenían que poner en algún sitio. Y seguramente es lo único que escribió de aquella época. Y seguramente algún rollo de papel en algún cajón o algún sitio lo debieron de poner. Y seguramente sería sagrado. O sea, yo qué sé. No se estaría autorizado a leerlo su hermano. O lo que sé. En fin. Nada más. No se me ocurre nada más. Gracias, Jordi. Adelante, Alfonso, por favor. Bueno, yo no sé si esto tiene, qué tanto de verdadero es esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en inglés se dice the Red Sea, ¿verdad? Y yo oí otra versión que decían the Sea of Reeds. O sea, como está diciendo, ay, se me olvida este nombre, el que acaba de hablar de la gorrita, que eran como laguitos, ¿no? Al estilo, ¿cómo te diré?
pequeños riachuelos, ¿no? Y entonces había esas hierbitas, ¿no? Es que se me olvida, acuérdense que ya estoy viejito. Y entonces, después de Sea Reeds, ¿verdad? En lugar de The Red Sea, ¿verdad? Entonces lo ponen de otra manera. Y las codornices, si nos acordamos en los documentales sobre las aves, pues siempre andan migrando, ¿verdad? Y, o sea, siempre emigran y resulta que a lo mejor en ese rato los codornices estaban emigrando y por eso había bastantes y por eso les sobró comida, ¿verdad? Bueno, digo, sí, es lo que escucho yo, ¿verdad? Que fueron, bueno, hay migraciones de aves, de flamingos, de patos, ¿verdad? Van diferentes, ¿no? Y entonces me imagino que era algo parecido a eso y entonces por eso tuvieron esos codornices, ¿verdad? Pero no hubo nada de milagro. Y eso es lo que yo quería exponer, a ver si alguien ha escuchado esa versión de que en lugar de ser de Red Sea, es de Sea Reeds. Sí, esos Red Sea, de Reeds, son como esas que andan flotando en el desierto, así cuando hace mucho aire, que parecen arbolitos que andan ruede. Me imagino que son esos. Por eso dicen de Sea Reeds, ¿verdad? Pero no sé si eso sea verdad. Bueno, eso era lo que quería exponer. No se vayan a Gracias. reír. No, no nos reímos. Gracias, Alfonso. Omar, adelante, por favor. Bueno, en cuanto a estas historias bíblicas, eh, hay una mezcla de verdades y fantasía, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los reveladores son claros cuando dice que el hombre primitivo es fabricante de mitos y que el ser humano tiene la tendencia a exaltar de sobremanera a sus líderes contemporáneos. Entonces démonos Escucho cuenta bien, que pues, Omar. fue un ¿Puedes hablar pueblo. más recio, por favor? Más alto. ¿Ahora te me escucha? Ok, Ah, ahora bueno. sí. Tampoco me Ah, grites. bueno, hermano. Ah, Ah, no, bueno, no, bueno. no, no. Decía de que el hombre primitivo es fabricante de mitos, dicen los reveladores, y que la humanidad es tendiente a venerar y exaltar a sus líderes contemporáneos, llámese militares, religiosos, qué sé yo, políticos. Entonces siempre existe la tendencia a exaltar. Entonces, y algo que dicen los reveladores es que pues en esa época no había una escritura, no había algo claro. Entonces esa mezcla de verdades, fantasía, realidad, no conocían las ciencias, no conocían nada, pues cada quien o cada generación habla según su comprensión, según lo que hay en su conciencia. Y pues son personas que tuvieron la intención de dejar algo, o bueno, supuestamente Moisés, y es lo que hay. Y los reveladores resaltan la importancia de la evolución del Dios de los hebreos, y cómo surgió ese concepto. Otra cosa a la conversación en cuanto al monte Sinaí. Se dice de que el terreno de todas esas áreas estaba con, ¿cómo se dice? Suelo gaseoso, o sea, con gases nobles y que se prendía fácilmente. Y como en esa época, pues todo se le atribuía a Dios. Caía un rayo y era Dios. Y se incendiaban los terrenos, pues la culpa es de Dios, castigo divino. Entonces, todo este tipo de historias está acompañado de una mezcla de fantasía, realidad, sugestión, eh, creencias colectivas, en fin. Pero pues se resalta lo poco bueno que hay y es lo que conocemos en la cristiandad y en el judaísmo, ¿no? Así que quería compartir eso y muchas gracias a todos. Gracias, Omar. Jorge, adelante, por favor. Perdón. Ajá. No, quizás uniendo un poco lo que todos vienen comentando como regla, ¿no? Cuando intentamos poner un poco la historia tradicional, lo que figura en los llamados textos sagrados, con lo que nos propone como revisionismo histórico de ciertos hechos del libro Durantia, eh, es importante que encontramos en los textos tradicionales un montón de cosas sobrenaturales, eh,
Y como regla, si el libro de Urantia no las menciona deliberadamente, como puede ser la relación de Maquiventa con Abraham, es porque realmente no existieron y no tuvieron trascendencia. Pero entendamos que en esta época, en el siglo XXI, sigue existiendo la tendencia de atribuirles cosas sobrenaturales a muchas situaciones. Imaginen cómo en esa etapa del desarrollo, con el nivel de educación y capacidad que existía, eh, con las limitaciones de no tener una escritura, de no poder trascender con cierta perfección o perpetuarse cierto conocimiento ganado, y es muy común que estas cosas pasen. Por eso quizás tendríamos que enfocarnos mucho en cuánto de la historia, de la evolución, nos trajo hasta acá. Y bueno, la importancia de la vida de estos seres humanos trascendentes como Moisés, eh, para tomar de ejemplo de que con tanta adversidad, entre tanta gente poco formada, lo que hizo fue tomar lo mejor de lo que esa gente era capaz de comprender, y bien haríamos nosotros en tomar lo mejor de lo que cada uno pueda comprender. Gracias, Jorge. Muy bueno. Un segundito, Marcelino. Déjame, por favor, transmitirle los saludos de nuestro amigo Jorge Roa, que nos está acompañando en Facebook. Dice buenas tardes para todos, un abrazo. Y Rosalía Cartagena Sánchez dice buenas tardes a todos. Dice Rosalía, el clima de ese entonces era diferente al de ahora, y ahí menciona el video los vestigios que se han estudiado, eso creo. Se creo que en ese entonces el clima era como los pastos de las ovejas y becerros para los pastores de las montañas rocosas de Suiza y otras zonas parecidas de ahora. En Egipto también se han encontrado vestigios de un clima diferente al de ahora. Muchas gracias, Rosalía. Muy buenos tus comentarios. Ahora sí, adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, estimada Jenny. Un gran abrazo para todas y todos. Sí, indiscutiblemente que durante todos los siglos, los milenios, pues han existido esas tendencias a la fomentación de milagros para justificar ciertos aspectos y sobre todo para motivar, seguramente con buena intención, a las personas a ser mejores personas. En todo caso, probablemente lo que ha imperado es la buena intención. Y por supuesto, no solo en la época de Moisés, pasó con Jesús, hablando del aspecto sobrenatural, de su nacimiento, etcétera. Incluso más reciente podemos captar, por ejemplo, el caso de este líder hindú, Sai Baba, que decían que no era tampoco un ser natural como los demás, que era engendrado por aspectos sobrenaturales, etcétera. De manera pues que eso sigue ocurriendo y bueno, se irá superando con todo este esclarecimiento que precisamente tenemos en esta gran revelación y muchas otras herramientas que se puedan usar. Yo recuerdo en aquellos años, hace unos cuantos años, un sacerdote católico tenía un programa de televisión regional y me llamó mucho la atención, comentaba sobre esa cuestión de la apertura del mar y él comentaba que era la marea baja. No fue que se abrió el mar, sino que la marea bajó. De manera que muy interesante eso y me llamaba mucho la atención la apertura de este sacerdote, ¿no? Ajá, quería, además de eso, leer un pedacito de Temagini de el documento 88 de la sección 2, página 969, donde alguien mencionó sobre el arca y dice, refiriéndose, para no leer todo el párrafo, refiriéndose al mandamiento sobre no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba o abajo, ¿no? Ese mandamiento instituido de una manera más vigorosa por Moisés. Dice, aunque este mandamiento retrasó mucho el arte, entre los judíos también disminuyó la adoración a los fetiches,
pero Moisés era demasiado sabio como para intentar desplazar en forma repentina los antiguos fetiches. Por consiguiente, consintió en colocar ciertas reliquias junto a la ley en el altar combinado de guerra y santuario religioso, que fue el arca, ¿no? Ahí se habla del arca, las reliquias junto a la ley en el altar. Eso quería, estimada Gini. Gracias, Marcelino. Buen punto. Adelante, Adrián, por favor. Sí, nada, también para agregar algo a todas las cositas que se fueron diciendo, como decía este señor de barbita y anteojitos, que no me acuerdo bien cómo se llama, nada, mentira, un chiste, Alfonso. Acerca de lo del maná y de lo de los codornices, ¿no? Lo del maná, bueno, millones, ¿no? De hipótesis. Pero en toda esa zona solía haber, y suele haber inclusive hoy en día, como especies de líquenes o de honguitos o así vegetales de ese tipo, que son muy volátiles y con los grandes vientos que hay en la zona se suelen provocar como esos vuelos de granos y de hojas y de todo eso, crean como esa sensación de que vienen lloviendo, de que son tormentas de esos alimentos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso pudo haber creado una especie de mitificación sobre el tema, ¿no? Como que el alimento caía del cielo o algo así. Y lo de las codornices es también, inclusive, aún más natural, ¿no? La explicación. Es una zona o sea, toda esa zona de la península del Sinaí, tanto para el norte como para el sur, es justo el lugar por donde pasan las corrientes migratorias de aves que van de Asia a Europa. O sea, las que van de Asia hacia el Mediterráneo, ida y vuelta. Entonces, siempre por esa zona va a haber casi continuamente las que van y las que vuelven, según las estaciones, bandadas de codornices y de otras aves pasando por ahí. Entonces, creo que era muy fácil también que pudieran verlas, agarrarlas o cazarlas para alimentarse, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo que venía diciendo Jorge, Marcelino y Omar, de cómo no solo los protohebreos estos, ¿no? Sino todos los pueblos orientales, como eran tan proclives a mitificar y a darle características sobrenaturales a cualquier evento natural que pudiera surgir, ¿no? Todos los pueblos orientales, o sea, los protohebreos no eran la excepción. Y en cuanto a lo que mencionó también Jordi, ¿no? Del tema de las tablas, que también le respondió Marcelino acerca del lugar donde estaban y todo, que Jordi decía que fue esto lo que más o menos se puede tener el único registro de algo que sí haya escrito Moisés, ¿no? Ya que claramente no escribió ninguno de los 4 libros de la Torá, ¿no? De los 5 libros de la Torá, del Pentateuco. Claramente, si esto lo escribió Moisés, que creemos que sí, en el tiempo en el que estuvo en el monte, ¿no? O sea, claramente no fue Dios el que lo escribió, sino fue Moisés. Entonces, si lo escribió él efectivamente, como parece ser, ya sabemos, porque nos lo dice la revelación y también nos lo dice la historia, que los hebreos no tenían un alfabeto propio. Entonces, ¿en qué idioma lo habrá escrito Moisés eso, no? Entonces, muy probablemente los idiomas que había ahí eran el proto-sinaítico, el fenicio, que era el más popular, digamos, pero al haberlo escrito Moisés también se me ocurre que puede haberlo escrito inclusive hasta en egipcio. Entonces, y la gran mayoría de la comunidad que había reunido Moisés, tanto la que salió de Egipto como la que se le unió en el desierto, también nos lo dice la revelación, eran gente muy, muy ignorante, muy primitiva. Entonces, muy probablemente lo que escribió Moisés lo entendía Moisés solo, y algunos más. Esa es la realidad. Entonces, por eso, en realidad el secreto o el poder estaba en el poder de la palabra y en el poder de lo que Moisés predicaba, no tanto en lo escrito. Y eso escrito, que muy probablemente lo entendía Moisés y solo una pequeña élite que lo rodeara, sí, bueno, fue guardado en un arca como algo sagrado o milagroso que Moisés muy bien utilizó como que se lo había dado Dios directamente, ¿no? Entonces, y toda esta operación, porque en unas reuniones atrás veníamos hablando de Pablo, ¿no? Y bueno, yo, ya que estoy, siempre aprovecho y meto la cuña para defender algo de Pablo, ya que siempre se lo ataca, entonces voy a defenderlo con esto también.
Moisés en realidad practicó algo muy similar a lo que hizo Pablo siglos después, pero exactamente al revés. O sea, Moisés tomó toda una amalgama de creencias verdaderas y de verdades reveladas, y él necesitaba nacionalizarlas, entre comillas, racializarlas. ¿Por qué? Porque estaba formando una nación. Entonces necesitaba achicarlas, circunscribirlas a un grupo. Entonces tomó verdades ciertas, auténticas, genuinas, y las encogió, para decirlas de una manera, las circunscribió al entendimiento y a las necesidades de ese grupo. El entendimiento era muy relativo y muy primitivo, y las necesidades eran formar una nación, un núcleo fuerte, concentrado. Pablo hizo exactamente lo contrario. Por un lado, también tomó verdades genuinas, auténticas y reveladas, las enseñanzas del maestro. Pero ¿cuál era la necesidad en ese momento? La diametralmente opuesta a la del momento de Moisés. O sea, la necesidad era universalizarlas, expandirlas, no centrarlas en un solo pueblo, en una sola nación. Porque habían cambiado las condiciones evolutivas, las necesidades evolutivas de la difusión de un mensaje revelado. Por lo tanto, la operación, siendo a la inversa, fue verdaderamente muy parecida. O sea, un gran líder religioso, un gran maestro religioso y político y social como Moisés, circunscribiendo una verdad a un ámbito nacional. Y otro gran líder y maestro religioso como Pablo, tomando una verdad religiosa auténtica y genuina, pero universándola. Me parece dos procesos con objetivos diferentes, en épocas evolutivas diferentes, pero con una metodología muy, muy similar también, ¿no? Y después un detalle que quería contar, que se mencionó en lo que leímos, pero que después no lo desarrollamos o no preguntamos nada, que es esto del becerro, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿no? Del becerro. Ustedes se acuerdan que, bueno, que dice que cuando Moisés baja la Biblia lo dice, ¿no? Que cuando Moisés baja de la montaña, que evidentemente Moisés estuvo mucho tiempo en la montaña porque estaba escribiendo esto que efectivamente sí escribió. Cuando baja, evidentemente, es porque esa montaña, sea cual haya sido, empieza a tener una actividad volcánica, está claro. Entonces, Moisés baja, se va de la montaña, baja y encuentra a la gran mayoría de la comunidad, de la congregación, adorando un becerro de oro, ¿no? Y la Biblia nos da a entender como que Moisés se enoja por esto porque estaban adorando una imagen de otro Dios, ¿no? Y en realidad, o sea, nos lo dice la revelación y también nos lo dice la historia, que en realidad no se tiene que haber enojado por eso. Porque el becerro de oro o de plata, en realidad la figura del becerro, era la figura fetiche con que los antiguos nómadas, estos semitas, estos pueblos semitas del desierto, representaban simbólicamente a Yahvé. O sea, Yahvé estaba simbolizado por un becerro. Moisés se enoja, o sea, los beduinos vuelven a hacer lo que hacían antes, representar a Yahvé con un becerro. ¿Por qué? Porque Moisés, que le decía que no tenían que tener ese concepto, estaba en el monte y no había vuelto nunca más. Entonces dijeron, bueno, vamos a volver a nuestra antigua concepción y a nuestros antiguos conceptos de Dios. Pero ese Dios era Yahvé, con los conceptos que tenían los beduinos del desierto. Entonces Moisés en realidad no se enoja porque la congregación comenzó a adorar a otro Dios, sino que se enoja porque retrocedieron en el concepto de Dios que él le dio. Pero la congregación en realidad continuó adorando a Yahvé, pero una conceptualización anterior, que estaba simbolizada en un becerro. O sea, el enojo de Moisés fue eso, que él se había esforzado gigantescamente por brindarles una conceptualización nueva y más elevada y superior de Dios, y debido a que él se había ausentado mucho tiempo en el monte, habían vuelto hacia atrás en una conceptualización más antigua y primitiva. O sea, no es exactamente lo mismo que nos cuenta la Biblia, ¿no? Hay un matiz. Este becerro era simbólicamente la representación de un concepto previo o anterior del mismo Yahvé. Por eso los beduinos lo conocían y por eso los beduinos lo volvieron a utilizar ante la ausencia de Moisés, ¿no? Me parece que es un dato que está bueno y es interesante. Así que bueno, gracias. Muy bueno. Gracias, Adrián. Excelente, excelente síntesis. Víctor, adelante, por favor. Antes, perdón, déjenme transmitirle saludos de nuestro amigo Francisco Martínez Sendra. Dice, saludos desde España, queridos hermanos.
Andas viajando, que tengas muy buen viaje y buena estadía, Francisco. Y dice Rosalía, estoy de acuerdo con Adrián, con que fueron dos métodos o maneras que tuvieron esos líderes para difundir la espiritualidad. Muy bien, ahora sí, perdón por la demora. Adelante. ¿Dónde estás, Víctor? Ahí estás. Abre tu micrófono, por favor. Chilango, apúrate. Oh, ¿qué pasó, Irvita? Eso se llama ataque de barrio. Ataque trapero. Oh, mire, ahorita que se comentó de Melquisedec, antes del hermanito Adrián, bueno, los judíos anularon todo el conocimiento que trajo el maestro cuando se encarnó Maquivente Melquisedec. Entonces, bueno, cuando se habla de Biblia, se habla de una biblioteca, ¿verdad? O sea, son varios libros, pero si lo vemos de la otra forma, Biblia, bueno, permítame por favor, Biblia es una biblioteca, pero cuando se habla del Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento otra, o por decirlo así como está conocido. Pero, nomás una ocasión se encuentra en el Nuevo Testamento el nombre de Melquisedec, cuando Abraham regresa y hasta ahí. Y ya en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, no más. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo menciona también a Melquisedec en una o dos ocasiones no más, hasta ahí. Pero no es así. La enseñanza que trajo el maestro Melquisedec fue inmensa, saturada de verdad, saturada de... entonces, estos escribas, con toda alevosía y ventaja, borraron todo ese conocimiento. No, por eso yo estoy bien no, yo soy muy feliz con el libro azul, porque yo lo comparo, bueno, quizás les fastidio con eso de mi comparación, pero no tengo otra, porque ese Tanaj, ese Pentateuco, esa Torah, pues yo la conocí hace 30 años, con ella caminé, y luego llega a mi vida la voz de papá, y ya, me así me deshace, o sea, completamente me mueve el tapete. Entonces, esa es la razón. Ahora, yo aprendí de Melquisedec todo lo que estoy aprendiendo de él. O sea, no quiero, yo siempre lo repito, lo digo, yo no hablo ni quiero hacer menos a lo que se le llama el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, que es el Tanaj y la Torá, o que es el Nuevo Testamento. No, no. Para mí son escalones, bueno, siguen siendo escalones, pero de esos escalones al escalón del libro azul, pues aquí estoy, pero no quiere decir que yo hable mal, jamás hablaré mal, pero sí hay mucha diferencia en las enseñanzas. Gracias. Gracias, Víctor. Adelante, José Manuel, por favor. Me di a la tarea de investigar la teoría de Alfonso, qué son las semitas, y aquí están. Unos ¡Te deliciosos pusiste panes, guapo! unos deliciosos panes. Estas son las semitas. ¿Sí? ¡Salpique, hermano! No me vengan ¡Salpique! con cuentos que un pueblo. Aquí están las semitas. ¿O no, Alfonso? Con mole. Solamente quería expresar eso. Gracias. Gracias, José Manuel. Alfonso, adelante, por favor. Nomás para mencionar algo sobre lo que viene en la Biblia sobre cuando llegan
decía que seguían la nube, o sea, que decían que en el día era una nube y en la noche era fuego. Y luego les enseño yo a los cristianos, mira, ves en la noche, en el día del volcán sale humito y en la noche está fuego. Ay, no, pero que ahí, que Dios, digo, pero es que te está describiendo a un volcán. Y dice, no, que, o sea, lo describe, dice, en la nube, era una nube en la mañana, en el día, y en la noche era fuego. Y está describiendo lo que era un volcán. Exactamente Y, así y, se ve el volcán de día, a no ser que esté en y, plena erupción. y volviendo al becerro, bueno, habéis dicho a los toros. Según yo leí en el National Geographic, ¿verdad? Es una revista ya que me encontré muy de hace 30 años, que decía que las corridas de toros son de procedencia musulmana, porque antes se decía ala, ala, y ahora se dice ole, ole, ole. No, sí, yo lo leí en un National Geographic, o sea, a lo mejor los que están mintiendo son ellos, pero así decían que antes procedía de los musulmanes, las corridas de toros, porque están hablando de un becerro, y también un becerro era el que se representaba a Yahvé para los judíos, ¿ves? Entonces digo yo que a lo mejor tiene algo de verdad, porque antes decían ala, 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 y ahora dicen ole, ole, ole. A lo mejor mal le cambiaron, ¿verdad? Eso es lo que quería agregar, es todo. Gracias. Gracias, Alfonso. Quiero leer una cita que respalda lo que dijo Víctor sobre que se menciona, creo que una sola vez o muy poco, a Melquisedec en la Biblia. Entonces, en el documento 93, sección 9, párrafo 9, página 1023.6, el ego nacional de los judíos estaba enormemente deprimido debido a la cautividad en Babilonia. En su reacción contra su inferioridad nacional, oscilaron hacia el otro extremo del egotismo nacional y racial, desvirtuando y desnaturalizando sus tradiciones con el objeto de elevarse por encima de todas las razas como pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, corrigieron cuidadosamente todos sus documentos para elevar a Abraham y a sus otros jefes nacionales muy por encima de todas las demás personas, sin exceptuar al mismo Melquisedec. Los escribas hebreos destruyeron pues todos los archivos que pudieron encontrar sobre aquellos tiempos trascendentales, los tiempos de Melquisedec, conservando únicamente el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec después de la batalla de Sidim, que según ellos hacía recaer un gran honor sobre Abraham. Ahí está el relato de por qué adulteraron toda la historia, su historia normal, común, corriente, de batallas, de todo, la historia real, y la convirtieron en una historia milagrosa. Adelante, Marcelino, por favor. Gracias, estimada Jenny. Quería también leer, confirmando lo que dice Adrián o lo que comentó Adrián y uniéndome también a Adrián en ciertas defensas de Pablo, porque sí tenía debilidades, pero tenemos que ser honestos que Pablo hizo un enorme trabajo. Entonces, en el documento 121 de la sección 6, página 1338 y 1339, dice, Filón, refiriéndose a Filón por ahora, fue un gran maestro desde los tiempos de Moisés. No había vivido un hombre que haya ejercido tan profunda influencia sobre el pensamiento ético y religioso del mundo occidental. En el asunto de la combinación de los mejores elementos de los sistemas contemporáneos de enseñanzas éticas y religiosas, hubo 7 maestros humanos sobresalientes, 7 grandes maestros humanos. Uno, Setar, no he logrado saber quién era Setar, si no sé si Jenny tiene algún dato allí. Otro, Moisés, Zoroastro, Lao Tse, Buda, que es Siddhartha Gautama, Filón y Pablo. De manera que esos son 7 maestros sobresalientes que hicieron un enorme trabajo. Y Pablo, pues, también se encuentra allí dentro de eso. Quería leer eso, estimada Jean. Gracias, Marcelino. ¿Alguien más?
Alfonso, adelante, por favor. No, es que el capítulo que menciona Víctor sobre Melquisedec, ahí lo describe muy bien. Dice, este Melquisedec, sin origen, sin padre ni madre, de la misma forma, de la misma manera que el Hijo del Hombre. O sea, está describiendo a un ser que no divino, está sin padre ni madre, lo está describiendo. Y aún así no lo toman en consideración, que le están diciendo que ese personaje también bajó del cielo, ¿verdad? Porque dice sin padre, sin nada, ¿verdad? Sin madre. Y entonces lo describe, ¿verdad? Y la otra, Adrián, dispénsame, pero ya se me van las cabras, de veras. Ahorita acaba de mencionar algo, Marcelino, sobre todos los líderes religiosos, y ya se me olvidó, porque hay uno que, no me acuerdo cómo se llama, la que practican en Irán, que todavía, ¿cómo se llama este muchacho? Que tiene una historia parecida a la de Jesús, que le toman a Jesucristo y ahí toman esa que nació de una virgen y que no sé qué. ¿Cómo se llama este muchacho? Mitra. Este líder. No, sí, no, el otro. Zoroastro, ándale. Lo acabas de mencionar y ya se me olvidó. Perdóname, pero así me funciona. Ya el agua me cae un poquito al cántaro, ¿ves? Y por eso los otros me preguntaron, oye, Alfonso, ¿dónde tiras tú los reciclables? Y me acordaba, yo sabía cuál era la calle, pero no me acordaba. Me tuve que acordar de una canción de los Beatles para poderme acordar del pianista, Billy Norton, y así se llama la calle. ¿Me entiendes? Tengo que acordarme de otras cosas para acordarme de lo que me están preguntando. Y así es, ya estoy, mira, el domingo que viene, no el otro, voy a cumplir 75 años para que me encanten las mañanitas, ¿ok? Por eso nomás le estoy diciendo que ya estoy muy usado y a veces se me olvidan las cosas. Cuenta con ello y a ver si me acuerdo. Alfonsito, no, ya no. Espera, déjalo terminar de hablar. No, y para el hermanito Víctor, acuérdate de eso que dice en el libro de Urantia. El humor es el antídoto en contra del egoísmo, del orgullo. O sea, y eso lo trajo Adán y Eva. Ya no declare que se siente viejito, ¿no? Usted está joven, está bonito. Ya, eso de viejito, déjenlo. Ya, porque es lo que dicen todas. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Adrián. Okay. Adelante, Adrián. Sí, bueno, todo bien, Alfonso, fue un chiste igualmente. No te hagas ningún problema. Vamos a buscar alguna canción de los Beatles o de alguien que hable de Adrián, de algún Adrián, así también la relacionás y te acordás para la próxima. A mí no se me ocurre, pero alguna canción que diga Adrián debe haber en algún lado. Lo que preguntó Marcelino recién está buenísimo, porque en algún momento yo también me lo pregunté, muchas veces en realidad. ¿Quién era este Sethar o Setar? Y obviamente no encontré nada, pero encontré algo interesante una vez. Bueno, sabemos, está hablando de 7 maestros, ¿no? De grandes maestros espirituales o religiosos. Bueno, y uno de estos maestros también, aunque no está nombrado directamente, pero quizás sí está nombrado, es Set, ¿no? Set el Adanita, que era el líder espiritual del segundo jardín, ¿no? Y ahí busqué, o sea, hay muchas lenguas, inclusive lenguas actuales como el inglés, pero hay otras lenguas también orientales y otras lenguas que utilizan lo que nosotros podemos decir en inglés hard, pero bueno, puede ser ARD solamente o HAR, que quieren decir algo, ¿no? Como que en realidad es un adjetivo, no es parte del nombre. Y coincide que este hard o esta HAR, hard sin la D, en muchas lenguas distintas significa algo parecido, que es como el fuerte, el audaz, el valiente. Entonces, quizás, muy probablemente, este Sethar no sea toda parte de un solo nombre, sino que sea algo, como se decía en los pueblos antiguos, que era el nombre más un adjetivo que lo calificaba, ¿no?
Entonces, en este caso podría ser Set el fuerte, o Set el audaz, o Set el valiente, o Set el decidido, ¿no? Entonces, si esta hipótesis puede llegar a tener algún viso de posibilidad, quizás es probable que estén hablando de este Set del segundo jardín, que claramente coincidiría porque también fue un gran maestro intelectual, espiritual y religioso, ¿no? Y como que también se encargó como de mezclar o de combinar distintas partes de las revelaciones, ¿no? Porque si él se dice que Set establece todo este culto del segundo jardín y crea misioneros también, como crearon los otros maestros que están nombrando, también casualmente o no casualmente, o sea, los primeros misioneros también son estos, los setitas. Entonces Set se me ocurre que también amalgamó distintas creencias de Dalamatia, del primer jardín, más las del segundo jardín que estaba organizando él. Entonces se me ocurre que funcionalmente y en la labor que ocupaba o que hacía, tendría algo que ver con estos otros 6 maestros que está nombrando, si este Sethjar efectivamente fuera Set y no fuera otro que no está revelado. A mí me pareció una hipótesis interesante, pero bueno, como digo siempre, vaya a saber, ¿no? Pero me parece un dato también interesante. Así que bueno, eso, gracias. Gracias, Adrián. Irmita, adelante, por favor. Ajá, sí. Esta gente de ese tiempo era tan ignorante que pasaban muchas cosas. Ahí en ese Sethar puede ser o sea, ¿cómo se les dice a los que les falta un ojo? El tuerto. Porque habla de que en la batalla legendaria entre Horus y Set, donde perdió un ojo Set, y es acerca de los fetiches, y las supersticiones, que dice que Tot, el sabio, lo curó con un escupitajo y volvió a ver con su ojo que había perdido. Igualmente, los judíos, como Moisés fue muy trascendente en la historia del pueblo, ellos pensaban que Adán había sido el primer hombre de toda la humanidad, que Yahvé era el creador y el mundo se había creado un poco antes de nacer Adán. Lo dice aquí en el documento 74:8. Dice, la tradición judía se cristalizó alrededor de Moisés como se había esforzado en hacer remontar el linaje de Abraham hasta Adán. Los judíos supusieron que Adán era el primer hombre de toda la humanidad. Yahvé era el creador y como se creía que Adán era el primer hombre, Yahvé tenía que haber creado el mundo poco antes de nacer Adán. O sea, pero era parte de la ignorancia que tenían de las cosas tan cambiantes de jueces, de sacerdotes y todo esto. Porque ellos mientras estuvieron en el pueblo egipcio, eran como animales, eran esclavos, comían, trabajaban y comían y trabajaban. Entonces, perdieron su historia, perdieron sus linajes y es como era una horda, lo dice el mismo libro. Es lo que sacó Moisés de Egipto. Sí. Pero al fin y al cabo eran un pueblo de una amalgama de pueblos, pero que estaban juntos en eso. La cosa es que la ignorancia nos lleva a ver y a creer y a pensar que es realidad esa idea generalizada del momento, que esta cosa es así, porque así es como aparece. Y o sea, un día hay un poco de desastre, al otro día los más jóvenes se levantan y ven salir el sol. Ah, pues el sol nació ahora, el 29 de julio de 2025,
y antes no había sol. Entonces, es lo que sucede así, ¿no? Cuando uno ignora las cosas. Claro. Pero hay otra cosa que es bien cierta. La ignorancia no nos exime de las responsabilidades. Tenemos que estudiar y que averiguar las cosas realmente como son. Sí, sí. Y Bueno, bueno, hermanitas, pues gracias, hermanita. estuvieron Disculpa. buenas las bromas, gracias. Sí, estuvieron buenas. Hermanitos, nos quedan 3 minutos. Adelante, Víctor, brevemente, por favor. Saludos, Estás Rosalía. en mudo. Mudo. Estás en mudo. Víctor, estás en mudo. Perdón, sí, el hermanito Che de Argentina, mi hermanito Adrián, que comentó de las emigraciones. Yo nomás quiero hacer un comentario. Aquí en México, bueno, mi país, México, cada año emigran desde el norte de Canadá al estado de Michoacán la famosa mariposa monarca. Es una mariposa del tamaño de la palma de la mano, grandota. Entonces, pero son millones que emigran al estado de Michoacán, ahí se procrean, ahí nacen sus criaturitas y todo, y ahí mueren. Y todos sus hijitos y todo se regresan al norte de Canadá, allá, y eso es un proceso de cada año, y es una cosa muy bonita, muy bella. Por eso, o sea, recordar lo que comentó ahorita mi hermanito Adrián de la migración, de las aves y todo, porque es muy famosa esa mariposa, monarca. No sé si la hayan escuchado ustedes. Sí, cómo no. Claro que sí. Ah, Gracias, Víctor. Adelante, Rosy, por favor, brevemente, si es posible. Muchas gracias. Yo, perdónenme, hablando de ignorancia, dice Irma, después de todo lo que se habló, se leyó, todavía me quedo con la duda. ¿Realmente existió la tierra prometida? ¿La encontraron? ¿Y por qué anduvieron vagando 40 años? Porque nadie los quería recibir. Esa parte no me queda clara. Creo que fue, yo lo que recuerdo, si alguien se acuerda mejor, por favor, creo que se establecieron ahí, estuvieron ahí por causa de su creencia de que el monte Sinaí, el monte Oreb, que es un volcán del Sinaí, ahí estaba Yahvé y ese era Yahvé. Creo que esa fue la principal causa de que se quedaron tanto tiempo. Pero sí, si recordamos lo que dicen en el documento que también estudiamos anteriormente en la reunión pasada, no en la anterior creo, donde dice que Melquisedec le contó a Abraham la historia futura de su estancia en Egipto y de su salida de Egipto hacia volviendo a la misma zona donde había estado con Melquisedec Abraham. Entonces, sí existe el concepto de, no sé si tierra prometida será el concepto correcto, pero de que iban a establecerse ahí y de que ahí, porque ahí estaba planeado de que naciera Jesús. Todo eso fue para que existiera un pueblo que tuviera el concepto claro de un Dios único para que Cristo Miguel pudiera nacer en ese pueblo y realizar su misión con al menos cierto grado de éxito, ¿verdad? Esa es la causa Es como principal. que los quiso aislar del mundo y de su influencia durante esos años para que creyeran solo en ese único Dios, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser. Pero sí existe la tierra prometida y también fue verdad que Moisés no entró en la tierra prometida. Claro, él Pero no de llegó. hecho, ninguno de los que salió de Egipto llegó a la tierra prometida. Los hijos de ellos fueron los que llegaron a la tierra prometida. Sí. Bueno, Moisés era el único que quedaba de los que salieron y no llegó. La vio, pero no entró. bueno. Gracias. Gracias a ti y gracias, Irmita. Hermanos, no tenemos más tiempo, son las 6:01 acá, en un minuto pasado. Octavio, brevemente, por favor. Octavio, no te oímos, no sé dónde estás. Perdón, hermanito, que este teléfono siempre falla. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí.
Bueno, aparte de saludarlos brevemente, así para nada más contribuir un poco, ya que no hablen toda la sesión. Lo que pasa que los 40 años que estuvieron vagando en el desierto, según lo que yo he entendido, y en el contexto de la Biblia, es porque cuando Moisés subió al monte y que estuvo allá un rato mientras bajaba con los mandamientos, pues ellos se distrajeron y empezaron a hacer adoración al becerro de oro, ¿no? Entonces baja Moisés y los encuentra en una fiesta bacana del tamaño del mundo. Entonces Dios los castigó. Y por eso es que toda la generación, como decía la hermanita Irma, de los que salieron de Egipto, tuvieron que esperar 40 años para que ellos ya no pudieran entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida, si no hubieran hecho ellos eso, pues hubieran llegado antes. Llegaron los nietos, los hijos probablemente, los que no participaron de ese evento. Y Moisés pues vio de lejos la tierra porque hubo otro pasaje que también está en la Biblia donde donde Moisés no reconoció a Dios cuando golpeó una piedra con su báculo y salió el agua, ¿no? Pero como Dios no le dio el reconocimiento a Dios, se lo dio a él mismo, Dios lo castigó y por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces No, Dios no castiga. bueno, está en la Biblia, ¿no? Como está en la Sí, Biblia el sí. contexto. Y por eso no entró Moisés a la tierra prometida. Y eso es lo que yo he entendido de la Biblia en esas dos situaciones. Gracias. Gracias, Bien. Octavio. Un rayito rápido. Sí. Mire, JJ Benítez, tengo que hablar de esto, porque yo leí todos sus libros y ya no leo, de los que ha sacado. Él enseñó en todos sus libros que esa nube que era un ovni, una madre ovni. No, pero eso es ficción. Permíteme, hermanita, déjeme terminar. Que alumbraba en la noche y en el día les daba sombra. Y todo. Es una broma. Permítame, hermanita, déjeme terminar, ahorita habla. Entonces, pues no. O sea que, pues el libro azul no lo enseña de esa manera. No, claro que no. Pero quería comentarlo porque, pues, así lo leí yo y así traté de aprenderlo y lo aprendí, pero como llegó el libro azul y me está haciendo desaprender. Muy bien, excelente. Gracias, Víctor. Adelante, Adrián, por favor. Un segundito, rapidísimo. Para lo que dijo la hermana que habló recién de los 40 años y eso. Es un número simbólico, casi con seguridad, los 40 años. O sea, en la Biblia el número 40 está plagado. Es un número simbólico que significa prueba, que significa periodos de aprendizaje, todo eso. Y bueno, y la causa en realidad es muy sencilla. O sea, Moisés, como bien dijimos un montón de veces hoy, y como bien leímos en la Revelación, o sea, eran hordas primitivas, incultas, ignorantes, tanto las que sacó el Egipto como las que se le sumaron en el desierto. Eran las dos iguales, más o menos. Entonces es lógico, natural y obvio que necesitó de un tiempo largo y vasto de aprendizaje para formar una nación, formarlos religiosamente, culturalmente, socialmente, sociológicamente y sobre todo, militarmente. O sea, todo bien con la promesa de la tierra prometida, pero la tierra prometida la tenían que conquistar militarmente, en lo material, en lo concreto. O sea, por más que ellos lo hayan dibujado después como intervención divina, verdaderamente, históricamente y materialmente pelearon cientos de batallas contra pueblos, ciudades-estado y reinos totalmente organizados militarmente, inclusive algunas potencias, ciudades-potencias, como Jericó, por ejemplo. Entonces, evidentemente necesitaron un montón de tiempo de preparación también militar. Entonces, aunque no hayan sido 40 años, simbólicamente, evidentemente, fue un tiempo largo, prudencial, como para preparar a esas hordas ignorantes y primitivas y constituirlas en una nación, inclusive con poder militar, para poder apropiarse de tierras que estaban habitadas con pueblos hacía mucho tiempo y mucho más desarrollados en todo sentido que ellos. Y en cuanto al tiempo que estuvieron específicamente
al pie del monte, es como bien dijo Ginny, como bien dice la revelación, ¿no? O sea, si consideraban al dios del Oreb como Yahvé, si hicieron esa conceptualización y el volcán estaba en plena erupción, evidentemente, mientras Moisés les daba toda esta reformulación y esta reconstitución religiosa, ese fenómeno natural del volcán, evidentemente iban a permanecer también ahí. O sea, tanto el tiempo que permanecieron en la base del monte como dando vueltas por el desierto, claramente tiene que ver con una preparación en todo sentido como pueblo, aunque el número 40 sea simbólico. Menudamente y menuda fuerza que tenía Moisés, ¿verdad? O sea, mucha fuerza, mucho intelecto. Era un gran líder, Para un educar gran a líder, todo un pueblo. un líder increíble, maravilloso. Hermanos queridos, no tenemos más tiempo, ya nos pasamos de la hora. Mil disculpas, Octavio. Realmente nos tenemos que ir. Gracias a todos por su presencia. Gracias por sus aportes. Fue una reunión interesantísima. Abrazos y bendiciones. Cuídense mucho. Buena semana. El domingo que viene vamos con el tema del espíritu de la verdad. Ándale. Cuídense mucho. Abrazos. De hecho Israel continúa haciendo lo mismo. Pero no es el mismo pueblo. No es la supuestamente sí, pero siguen haciendo lo mismo. La nación, sí, pero no es otra cosa totalmente diferente. Y la Biblia sí dice que fueron castigados. Bueno, en el contexto de la Biblia sí dice que fueron castigados 40 años por lo que hicieron. Son asesinos. Lo que la Biblia diga con pinzas. El asunto es que no es el mismo pueblo, no es la misma nación, no es lo mismo, no tienen la misma motivación. Y Caballo de Troya es ficción. Sí, con los aportes de la revelación, por supuesto. Sí, Marcelino, diga. Sí, no, en cuanto a nuestra estimada Rosy, la cuestión de la tierra prometida, según los reveladores, nos van a entender que es algo similar al pueblo elegido. Es decir, se consideraron pueblo elegido y se consideraron con posibilidades de tierra prometida. Pero no hay confirmado sobre eso por parte de Urantia. No hay confirmada la tierra prometida por parte de Urantia. No, exacto, no es el mismo concepto, sí. Hermanos queridos, tenemos que irnos, mil disculpas. Abrazos, cuídense mucho. Gracias, Irmita, gracias, Morita, gracias a todos por sus aportes, por su presencia, por su ayuda. Los queremos, cuídense, nos vemos el domingo. Gran abrazo. Irmita, Marcelino. Hermano Marcelino. Irma, un gran abrazo y a todas. Abrazos, gracias. Qué bueno Gracias verle a de los nuevo. amigos y amigas que nos acompañaron en Facebook. Abrazos para ustedes también.